Los saludamos y si le queremos dar la bienvenida a una nueva modalidad del Instituto de Estudios Humanísticos que se llaman Clínicas de Humor. ¿Por qué le pusimos Clínica de Humor? No es porque haya ningún enfermo, ni hay nadie que necesitamos mejorar, sino que hemos usado el término que tiene que ver con lo que hacen los músicos, que hacen clínicas, donde un músico le enseña a otros músicos el oficio o conocer un poco mejor su instrumento. Y hemos hecho un poco esto con el humor y hemos querido vamos a invitar a distintas personalidades y personas que han hecho humor en distintas modalidades, gente que ha escrito, gente que ha actuado, gente que ha filmado y que ha hecho labores destacadas en el humor en Chile y un poco hablar de su oficio, de cómo hacerlo, de cómo lo han hecho, de cuál es su especial truco para hacerlo. Una amiga me decía que podíamos llamar a este programa La belleza de huevear, como en vez de la belleza de pensar, porque se parece un poco a la escenografía. Buena idea. Pero huevear es una forma de pensar también, así que, o quizás es la forma más correcta de pensar. Claro, sí. Claro. Y en cambio de este intento de pensar en serio, generalmente resulta bastante poco serio. Y hemos invitado para inaugurar esta clínica a Adriano Castillo, actor que casi nadie conoce por su nombre, sino que por su personaje. Y quería empezar por preguntarle por eso. Eso que nadie te conozca por tu nombre y que tú seas tu personaje. ¿Cómo ha sido para ti? La verdad es que es un poco exagerado que nadie me conoce por mi nombre, pero en verdad me conocen más por el compadre Moncho que por Adriano Castillo. Es decir, la verdad es que yo tuve el gusto de tener este tipo de carteles y que la gente supiera que yo me llamo Adriano Castillo hace algunos años en los programas de concurso. ¿Te acuerdas cuánto vale el show? Sí. Bueno, ahí me invitaron porque tenía alguna familia yo en aquel tiempo porque trabajaba con José Vilar, el actor español, ¿te acuerdas? Y es la primera vez que tuve... Y ahí la gente me empezó a conocer por Adriano Castillo. Antes me conocían solamente por los personajes. Ahora, es un poco extraño, ¿eh? Porque que te griten en la calle compadre Moncho a cada rato. Debe ser horrible, ¿no? Y claro, es un poco como que estuvieran llamando a otra persona, pero se están refiriendo a mí. Y tener que responder siempre más o menos las mismas preguntas. ¿No? ¿Cuáles son las preguntas que tienes que responder siempre? Claro, es decir, cómo lo hace para tener la mina que tiene. Eso lo que más les preocupa a los hombres fundamentalmente es cómo me conseguí esa mina. ¿No? Esa es una pregunta habitual. Sí. ¿No? La otra... Yo no lo voy a hacer porque... No la hagas, por favor, porque no lo voy a explicar además. Porque si lo dijeras, todo el mundo lo haría y te... Claro, dejaría de ser especial. Claro. ¿Cómo se llama Moncho? ¿Cuál es el verdadero nombre del compadre Moncho? Se llama Alfonso Cabrera. Alfonso Cabrera. Alfonso Cabrera, sí, funcionario de una empresa, un funcionario administrativo, un funcionario con cierta importancia porque venía en cargo inmediatamente después del pelado Gajardo. Claro. ¿No? ¿Qué empresa era? No, una empresa de importaciones y exportaciones. No se sabe muy bien de qué. No, nunca se sabe de qué se trata, pero importan y exportan paraguas, dados, ese tipo de cosas. ¿No? ¿Cómo nació? Te vino el nombre dado a ti, ¿no? No, sí. A mí me lo entregaron en octubre del año 89. ¿Habían nacido ustedes el año 89? Sí, ya. Bien, estamos bien entonces. Me lo entregaron ya puesto en el libreto, ¿no? Y incluso no salía Alfonso Cabrera, decía Moncho Cabrera. Moncho Cabrera, sí. Y después apareció el Alfonso Cabrera porque había que hacer un trámite burocrático en alguna oficina y tuve que llegar con mi nombre de pila correcto. ¿Tú has trazado en tu mente una biografía de Moncho Cabrera? Sí, la verdad es que yo he pensado que este Moncho Cabrera viene de una familia clase media baja, ¿no? Con un padre muy bueno para el alcohol, sin ser alcohólico, pero aquí en Moncho Cabrera siempre veía jaranear mucho. Él, por supuesto, lo trata de imitar. Estudió hasta por ahí nomás. Llegó hasta cuarto medio, no fue a la universidad. Hizo algún cursillo de contabilidad por ahí. ¿Qué colegio más o menos? No he pensado en el colegio porque cuando pienso en colegio, pienso en el colegio mío. ¿Cuál? Que fue el instituto. El Instituto Nacional, sí. Y que es muy correcto para el Moncho Cabrera, ¿no? Para Adriano Castillo está bien, pero para el Moncho Cabrera no. Entonces como que no le calza. ¿Sabes por qué? Porque en el instituto, es decir, lo más que
que pregonan en la responsabilidad, la disciplina, la obligación con la república, la democracia. Yeah. Entonces eso no tiene nada que ver con Moncho Cabrera. Moncho Cabrera es un chanta. Es un tipo que le gusta jaranear las minas, el copete, no pagar, no devolver la plata. Entonces, no tiene mucho que ver con un egresado del Instituto Nacional, que somos bastante más serios. Tenemos aquí un video de Moncho Cabrera, pero no en Los Venegas, sino que haciendo en un videoclip. ¿Lo podemos ver un ratito? Ah, sí. Sí. A ver si... Sí, se viene. Pero no tiene sonido, parece. Ahí viene. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar. Huele a azufre todavía. Ay mamá, aquí no tengo que perder, no me vengan a buscar, no, yo no tengo que pagar nada. Ahí estamos... El Diablo. ¿Qué videoclip era? El Diablo Fernández, Ah. con DJ Bitman. Ya. ¿Y tú hacías del Diablo o hacías de Yo era Moncho? el Diablo, sí. Yo Ah, era no el era de Diablo. Moncho Cabrera ahí. No, ahí era el Diablo. Yo era muy- Me invitó a hacer esto un amigo tuyo, ¿cómo se llama? El chico alto, el director, el flaco, uno de los de CQC. ¿CQC? Sí. Fue alguna vez de CQC. Ya. Bueno, ya me voy a acordar allá. Ya. Es que los años a uno le taponean las cañerías aquí, entonces... Sí. ¿Cuánta diferencia hay entre Adriano Castillo y el Moncho Cabrera? Las diferencias no son tantas, pero... Ya. Son cada vez menos, ¿no? Sí, cada vez menos. Sí, porque con los años me he puesto cada vez más sinvergüenza. Pero la verdad es que la única parte que aporta Adriano Castillo, en diferencia al compadre Moncho, es que yo soy disciplinado, soy responsable, soy muy cumplidor. He tenido varias señoras que todavía me preocupo de esas señoras. Lo que indica un... 4. 3. 3. Ah. Sí, ya me preocupa de una nomás. Ya. Las otras dos ya se preocupan de ellas mismas. Ya. Sí. Además que... No quieren que tampoco. pido obligaciones. No, sí, afortunadamente tengo muy buenas relaciones con mi expareja, porque yo creo que es un consejo a ustedes, chiquillos. Nunca se peleen a muerte con las ex. Nunca. Sobre todo si han vivido con ella y si se han casado alguna vez. Porque siempre te van a ayudar. Por ejemplo, cuando yo me peleo o me voy de la casa con Beatriz, Ya. mi mujer actual, yo me voy a la casa de mi ex señora. Sí. No. Sí, oye, sí. ¿Y te lo aguantan? ¿De Y me vuelta? aguantan, sí. Mira, una de ellas está viuda. Ya. ¿Ah? Ah, pero peor eso. Sí, es peor, pero lo tenemos todo muy claro. Ya. ¿Viste? Está muy bien. Sí, porque las dos son buenas profesionales. Mis dos primeras mujeres son profesionales importantes y han tenido muy buena carrera. Entonces tengo la posibilidad, viven muy bien, Ya. ¿viste? Entonces tengo problemas con la Beatriz, agarro mi maleta y yo me voy. O sea, por eso me doy de bacán con ella, ¿viste? Ya. Sí, Me da cuenta. sí. Tú empezaste una vida completamente seria, ¿no? O sea, Así es. primero te gustaba mucho la matemática, después estudiaste química farmacéutica. Así, sí. No te inclinabas para nada hacia lo cómico. ¿Te sentías gracioso? No, la verdad es que en el colegio era el típico payaso, ¿no? ¿Sí? No me creía gracioso, pero siempre estaba como muy motivado a hacer chistes y a bromear. Y en un colegio de hombres, imagínense el tipo de chiste que hacíamos. El asunto es que siempre fui bastante payaso hasta que llegué a la universidad. Ya. Entré a Química y Farmacia, en donde en mi tiempo, creo que ahora también, existían una cantidad de minas, y de muy buena calidad todas, ¿no? Un 60-65% de minas en Química y Farmacia. Estoy hablando del año 60. Y todas con bata blanca, además. Todas con bata blanca, todo el pelito lavado con champú. Todo. Es decir, maravilla de minas, ¿viste? Entonces, nunca me llamaron Adriano a mí. A mí no me gustaba el nombre, lo encontraba medio femenino, medio mariconado. Entonces, nunca me gustó. Entonces me decían el Castillo, en el instituto del Castillo, el Castillo para allá, el Castillo para acá. ¿Viste? Llegué a la universidad y las chicas me empezaron a decir Adriano. Y me encantó. Sí. Y me encantó, claro. Entonces vuelvo a lo del payaso porque cierto día, en primer año, vengo de un carrete muy regado. Yo siempre pienso en que tienen que ser responsables, chicos. Aunque carreteen mucho, a las 8 de la mañana en la clase, en la primera clase tienen que estar. Muertos, pero tienen que estar. Bueno, son leceras mías.
Cuando uno se pone viejo se pone a pontificar cosas. Pero yo creo que es bueno eso. Y un día llegué de un carrete, ¿no? Y como llegué a las 8:05, no me dejaron entrar, me fui al casino, que estaba oscuro, di vuelta a un sillón y me puse a dormir. Cuando desperté a las 8:45, que había terminado la clase, ¿sí? Estaban mis compañeras conversando de mis compañeros y de mí también. ¿Sí? Porque las mujeres generalmente hablan de los hombres, ¿sí? No hay vuelta. ¿Sí? Por eso que las mujeres son más poderosas que nosotros. Nosotros nos preocupamos de la guerra, de la política, de todo, y las mujeres se preocupan de nosotros. Son más importantes, siempre son más importantes e inteligentes que nosotros. Y ahí escuché la primera crítica a esto de ser payaso. Una chica dijo, sí, es muy simpático, buen alumno y todo, pero tan payaso. Y me inquietó. ¿Así? Sí, me inquietó. Dije, a lo mejor estoy equivocado en este camino. Pero he terminado siendo payaso, lamentablemente. Pero tu papá no era nada payaso, ¿no? No. Era gente Mi seria. papá se dedicaba a la construcción. Yeah. Mi papá, tengo el orgullo de decirlo, construyó lo que es la estación de Concepción y el Hospital Regional de Concepción. Yeah. No se destruyó todo. No, nada, no, si no el viejo se estaría dando vuelta en la tumba. No, fueron aquellos años de muy buen pasar de mi padre. Posteriormente nos fuimos al diablo, nos arruinamos, porque les debo contar de por allá por el año 50, 48, 49, 50, sí, muchos años atrás, hubo en Chile una epidemia de poliomielitis y de meningitis. Y esa epidemia terminó con mi hermano, el que venía después que yo, mi hermano Juan. Yeah. Y mi padre, tratando de salvarlo, se arruinó. Yeah, chuta. Después, sí, levantamos un poco la cabeza, pero nunca fue como antes. Y políticamente muy despierto tu papá, ¿no? O leía mucho, era muy... Mi padre, sí, leía mucho porque mi padre quedó huérfano a los 12 años y quedó a cargo de 2 hermanas y se educó solo. Un tipo hecho a sí mismo. Era un gran lector, un tipo que no tenía falta de ortografía, no tenía problemas con la matemática. Yo no sé cómo lo hacía, pero era un tipo que se educó absolutamente solo. Y un tipo muy inquieto, además, políticamente muy inquieto. Y es lo que me pegó a mí, y es por eso que tengo un pasado político bastante movido. ¿Sí? Sí. Pero te hiciste actor en los... Bueno, claro, te hiciste actor en los 70. En los 70, sí. Claro. ¿Cómo te visualizabas tú como actor? ¿Pensabas que iba a terminar siendo el compadre Goncho? O... La verdad que no. ¿Cuál es tu...? No. Algo cercano sí. ¿Sí? Sí, claro, porque siempre me invitaron a trabajar en comedia. Ya. Siempre en comedia. ¿Por qué crees tú? Yo creo que piensan porque soy levemente divertido, a lo mejor, o tengo alguna vena cómica, por eso me deben llamar. Es decir, también saben que soy un tipo bastante serio para trabajar, entonces también he hecho dramas, y he hecho Shakespeare, y he hecho Goldoni, Molière, y todo ese tipo de cosas. ¿Y aprendió cosas de eso, de hacer Goldoni y Molière? ¿Para la Ovenega o no te sirve para nada? No, la verdad es que sirven. Indudablemente una experiencia grande, porque atacar los grandes textos es siempre muy enaltecedor, muy estimulante. Los grandes textos, además de uno se los aprende inmediatamente, te dejan una satisfacción artística muy grande. Tú hacías hacían teatro social en poblaciones, ¿cómo era eso? Así es, claro. Estamos hablando del año 60, antes de la elección de Allende, en que el país estaba notoriamente politizado, ¿no? Es decir, quien no tuviera una posición política en aquellos años, sobre todo entre los universitarios, era mirado con desprecio. ¿Sí? Es decir, tú tenías que tener una posición política. Y claro, como yo ingresé a esto del teatro por allá por el año 64, 65, trabajando con grupos universitarios, siempre caíamos en lo que era el teatro político y el teatro social. Es decir, mucho pantalón blanco, camisa blanca, banderas rojas. ¿Entiendes? No, sí era serio eso. ¿no? Y ahí hice mucho teatro, visité mucha población, visité mucho campo tomado por los campesinos. Es decir, visité las minas, lo que es una experiencia bien particular porque recuerdo haber tenido unos 19 años y visité Lota con una obra. Y me hicieron bajar al pique, sí. Y me hicieron llegar hasta donde están debajo del mar con el barreno. Es una cosa seria. Hay que ver cómo hay gente que se gana la vida de forma muy dura. Y eso te va marcando, te va marcando socialmente. ¿En qué sentido te marcó? Me marcó porque vi que había gente que desarrollaba trabajos muy duros,
mal pagados, en que, qué sé yo, la gran fortuna que eso creaba iba a parar a muy pocas manos. Es decir, en otras palabras, la familia Cousiño. Entonces tú dices, bueno, aquí hay algo que se llama injusticia, lo que no me parece bien. Entonces tú tomas una posición frente a eso. Tú hacías teatro como aficionado en esa época. Sí, aficionado. ¿Por qué te profesionalizaste? ¿Por qué te dedicaste solo a eso? Debo- ¿Porque la plata era muy buena? No. Debo confesar que yo tuve una disyuntiva en determinado momento de mi vida, que fue químico farmacéutico o actor. Ya. Es decir, tú no puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces egresé de química y farmacia y yo ya actuaba. Ya. Entonces, al egresar de química y farmacia y estar haciendo la memoria, Lucho Córdoba, un gran actor peruano, que es casi chileno, porque hizo todos los papeles chilenos habidos y por haber, me invitó a trabajar con él. Era una compañía muy exitosa, él era muy divertido, un gran cómico, y me invitó a una gira larga hacia el sur. Y yo me fui con él. Y dejé la memoria abandonada. Ah, Entonces... tu papá debe después- estar feliz. Tu familia estaba feliz con eso, ¿no? ¿Quién es? ¿Tu familia estaba feliz con eso? La verdad es que mi familia, mi padre era una persona que ni siquiera te guiaba. Ya. Es decir, tú tenías que hacerlo todo. Si de vez en cuando me decía, ¿necesitáis plata? ¿Qué estáis haciendo? Ya. ¿Ah? Es decir, ¿cómo te va? Ah, ya estamos bien. Cuando necesites plata, háblame. Es decir, mi madre hacía, las madres, como siempre, preocupada y todo. Desde el colegio, mi madre encima. Entonces te fuiste con Lucho Córdoba. Sí. Y no volví a hacer la memoria de química y farmacia. ¿Y qué tipo de cosas actuabas tú con Lucho Córdoba? Comedias. ¿De qué tipo? Comedias livianas, lo que llaman comedia de boulevard Ya. en Europa. Tú lo conoces, Sí, tú has sí, estado sí, en Francia. Y además Lucho hablaba muy bien francés. Ya. Era Garró, él se llamaba Eduardo Garró. Ya. Sí. No se llama Lucho Córdoba, nada que ver. No, nada que ver. Ya. Se puso Lucho Córdoba porque la verdad es que Eduardo Garró no dice casi nada en términos artísticos. Muy ¿no? cuico, sí. Claro, suena muy cuico, esa es la verdad. Entonces Lucho recibía material de Europa Y lo traducía. y lo traducía y por supuesto lo adaptaba y lo armaba de acuerdo a la realidad de aquellos años. Qué sé yo, si el presidente Alessandri tomaba una medida que a él no le gustara o que provocaba cierta conmoción pública, Lucho hacía una obra, una comedia en torno a eso. ¿Y tú hacías qué tipo de papel hacías? ¿Galán? ¿Hacías... No, en absoluto. Yo jamás he sido galán. Con esta pinta imposible. Entonces, cabezón, pelucón. No, yo siempre fui característico. Es decir, mi primer papel fue el profesor Dukin en una comedia rusa llamada Quiero ver a Miusov. Ya. Y Lucho era un loco que estaba metido en un hospital psiquiátrico y yo era un profesor de lenguas muertas. Ya. ¿Eh? Entonces, qué sé yo, Raúl Espinosa, un gran amigo muerto muy joven, me llevó a trabajar con Lucho, reemplazando a otro actor que hacía un programa muy famoso en aquellos años que se llamaba Residencial La Pichanga. Ya. Pero resulta que este reemplazo era de un hombre mayor. Ya. Tenía que ser yo marido de Olvido Leguía, una Ya. actriz española de aquellos años, muy mayor ya, la mujer de Lucho. Y resulta que me llenaron de barba y me pusieron un sombrero hasta aquí, ¿viste? Y un sombrero, un abrigo de piel subido. La cuestión es que me viera mayor, yo tenía 20 y tantos años. Y te veías de 60. ¿sí? Claro, me tenía que ver mayor. Entonces, ¿Crees tú que es el truco para ser un actor? ¿Por qué un actor es cómico? ¿Por qué alguien es divertido? ¿Qué es lo que crees tú, viendo a Lucho Córdoba y a tantos otros actores cómicos, qué es lo que hace a alguien divertido y qué es lo que lo hace no divertido? yo creo que es una cualidad especial, un don que tienes que tener. Sí. Es decir, esto no se compra ni se estudia en ninguna universidad. Bueno, sí, en esta sí, pero... En esta se estudia sí, Pero cómo no sé, ser, no- cómo no ser sé- cómico. No se llega nunca, no se llega a ninguna conclusión, pero sí se estudia. Pero la verdad es que tú tienes que tenerlo, es una Pero ¿cuál? condición natural, pero yo creo que el mayor mérito lo tienen aquellos que escriben. Porque yo creo que el humor fundamental, el más entretenido, el que tiene mejores dividendos, es el humor de situaciones, no de chiste, porque chiste podemos hacer cualquiera. Sí. Pero hay actores que son más cómicos que otros. Claro que sí, es por esa chispa, ese don particular, esa manera de decir el texto. Porque hay un texto que puede ser dicho de muchas maneras. ¿No? Es decir, si tú lo dices de una determinada manera, con cierta pausa en determinado momento,
tú puedes provocar, incluso sin decir textos, hay tipos que miran al público y la gente se ríe. ¿Eso te ha pasado a ti? ¿Que se ríen Sí, pero dentro de un contexto. Ya. Es decir, por ejemplo, si están hablando de mí, ¿no? Están hablando de mí en forma buena, me están halagando, ¿no? Y llega otra persona a preguntar quién soy yo y le explican nuevamente, yo puedo mirar al público y le hago así, ¿viste? Levanto la ceja nomás. Es decir, ¿escucharon lo que dijo? ¿No? Puede ser eso un momento de comicidad, pero tiene que estar dentro de un contexto. Así solo no resulta. ¿Cuál crees tú que es tu truco para hacer reír? Cuando tú ves que no estás haciendo reír, cuando ves que no está funcionando, ¿qué es lo que haces? La verdad es que no me esfuerzo mucho por hacer reír, te lo digo francamente. Es decir, creo que son recursos más bien livianos, ¿no? El tratar de hacer reír porque la gente no se está riendo, ¿no? Eso es desesperación. No me preocupo, ¿no? Yo sé que en algún momento el público va a enganchar. ¿Por qué? Porque ya conozco la obra, conozco el personaje, yo sé que van a enganchar, ¿no? Entonces no trato de... Porque además es una maña que tienen ciertos actores que se llama robar escena. Si tú tratas a toda costa de hacer reír porque el público no está respondiendo, tú estás robando escena. Le estás robando la escena a otro actor. Lo que no, desde mi punto de vista, no está bien hecho. Vamos a ver un video que habla de otra faceta tuya, también bien conocida. Que tenemos el... Magia. Un saludo muy afectuoso. No está. LucerPower, soy huevo. Un saludo afectuoso a LucerPower.com. Y gracias por la cerveza, ha estado muy buena. ¿Un dato de los caballos? No, datos a los caballos no doy. Porque eso nunca resulta. Es mala suerte. Caballero es mala suerte, ¿verdad? Hay que ser caballero, claro. Ser caballero es mala suerte. Bueno, estamos acá en Calle Bandera y nos acabamos de encontrar con el compadre Moncho, que les va a mandar un saludo a la aguja. Claro, un saludo muy afectuoso a la aguja, el mejor diario online, lo mejor que existe en internet. Un saludo muy afectuoso a los muchachos del primer año de la Universidad de Chile. Bueno, y aprovechando la causa, le voy a pedir unas moneditas para aumentar nuestro diario. Es que no, la verdad es que, sí, por aquí, pero lo tengo sencillo, así que voy a sacar primero el vuelto. Así está bien. Oye, los cagó, mira cómo corren los cagó. Los cagó, Javier. Compadre Moncho. Bueno, está actuando ahí el compadre Moncho. Pero así hay cientos de videos de personas que se han encontrado contigo y además en Facebook hay como 800 personas que se han encontrado contigo. Sí. Esa ubicuidad, ¿de dónde nació? Bueno, eso se debe a que yo camino mucho. Yo vivo en el centro, vivo en la calle Morandé, entonces todo lo hago a pie. Ya. Yo me muevo por Que el Santiago. Transantiago tú no creíste en eso, ¿no? ¿Qué oye? El Transantiago como lo que no uso, tenemos- sí. Ah, sí. Sí, lo uso mucho. Lo uso para ir al Tabeli, donde te he encontrado varias veces. Sí. ¿Eh? Yo vivo al lado. Ah, tú vives al lado. Sí. Bien. Ahí me lo encuentro, sí, siempre. O bien en el sector de Bellas Artes, ahí, sí, también Sí. pululas por ahí. También vivo ahí. También vive ahí. Bueno, ven, no soy el único que tiene varias señoras, ¿no? Bueno. No, yo tengo una. Sí, la verdad es que yo camino Pero por mucho. partes. Tengo una, pero... Ah, ya. Muy bien. No entremos en explicaciones. Oye, camino mucho y me muevo hacia Providencia, donde también camino mucho. De repente me vengo al centro a pie, ¿no? Además, a mi hijo le gusta caminar, entonces me hace caminar en demasía. Y entonces toda la gente se ve, además yo me noto mucho. Yo sé que me noto porque soy cabezón, soy pelucón, tengo barba, tengo la boca grande, entonces me noto, no hay vuelta. Entonces la gente al verme lo recuerda. Es por eso. ¿Tú No, te das cuenta que tu físico es una inversión de alguna forma? Tú no te, no te puedes cambiar de peinado. no. De repente en algunos teleteatros que me invitan a hacer, Ya. me quieren cambiar. Ya. Entonces me peinan la gomina, me peinan al medio, me veo pésimo. ¿Sí? Bueno, siempre me veo pésimo, pero ahí me veo peor todavía. Pero no te han dado ganas de cambiar, de repente decir, ya, ¿sabes que se acabó este peinado? La verdad es que yo soy un tipo agradecido, fundamentalmente del compadre Moncho y del programa Los Venegas en Televisión Nacional, porque me ha permitido realizar una serie de cosas estos últimos 22 años. ¿no? Es la base económica de mi vida, ¿viste?
no es lo total, porque no me alcanza con eso, tengo que trabajar en otras cosas, pero es fundamental para mí porque ha hecho de que yo viaje por todo el país, me conozca todo el mundo, me reciban con mucho afecto, porque el programa produce afecto. Entonces, para mí es fundamental mantener esta pinta del compadre Moncho. 22 años. 22 años. Bueno, es la vida de muchos de los que están aquí, Sí, tienen esa edad. Sí. Muchos años. ¿No siente a veces como una cárcel este personaje y esta oficina y esta casa y este... De repente, ¿Sí? de repente, sí. ¿Qué te pasa con eso? Te debo confesar que cuando pierdo pega, sobre todo, pierdo comerciales, pierdo trabajar en alguna teleserie, porque el problema que tiene esto de estar muchos años en pantalla con un personaje es que ningún productor te quiere llevar a otra cosa. Si te van a llevar, te quieren cambiar, y eso es imposible. ¿Sí? Toda la gente va a decir, el compadre Moncho. ¿Sí? Entonces, como no quieren que suceda eso, me pierdo hasta publicidades también. Yeah. Es decir, la gente dice, no, que vamos a contratar a este gallo así, en vez de promocionar el agua mineral UDP, ¿cierto? Van a decir, mire, compadre Moncho está tomando agua mineral, y ni se van a fijar en esto. Tienen razón, Tienen razón, eso es verdad. Así que ahí cuando me da cierta lata, ¿no? Pero yo soy un agradecido del personaje. ¿Sí? Sí. Me ha rendido muchos frutos. En privado le voy a contar algunos frutos que me ha rendido. Pero, ¿cómo nació Los Venegas? Antes de Los Venegas, ¿en qué estabas? Antes de Los Venegas estuve en un programa de televisión que se llamaba Éxito. Yeah. Estuve... te voy a nombrar solamente los que han tenido éxito, valga la redundancia. No, los fracasados también son importantes. ¿Sí? Sí. Pero, mira, estuve en Éxito, estuve en el Teatro José Vilar, tanto en Canal 11, que ahora se llama Chilevisión, y en Televisión Nacional. Y he estado en muchas cosas anteriores. Era época de la dictadura, antes de Los Venegas. ¿Cómo lo viviste? ¿Nació en la dictadura? Sí. ¿Los Venegas nació en la dictadura? Sí. Fue Patricio Campo, un libretista y director de teatro. Sí. Fue director de la Escuela de Teatro de la Chile. Y libretista de Sábado Gigante, de Don Francisco. Junto con Cristian García Huidobro, que hacía una cosa parecida a los Valverde. ¿Te acuerdas que hacían los Eguiguren? Los Eguiguren, sí. Ellos hacían los Eguiguren, es decir, una familia de clase alta, y los Valverde eran una familia de clase media. En los Valverde, por supuesto, estaba el Pelado Gajardo, que el Pelado Gajardo es el típico hombre de clase media. Es decir, no hay otro que se pueda parecer mejor y representar mejor al gallo de clase media. Bueno, ellos fueron donde José Daire, el dueño, ya muerto, dueño de Chile Film, y le ofrecieron hacer un programa de este tipo. Pero, por supuesto, como iba Cristian García Huidobro, quería hacer un Eguiguren, ¿no? Y don Pepe le dijo, me encanta la idea, pero quiero que sea de clase media. Bueno, ahí fregó Cristian García Huidobro, salió y entró el Pelado Gajardo. Y yo, en ese instante, no pude entrar inmediatamente, aunque me llamó Patricio, porque yo estaba trabajando con Coco Legrand, en uno de los espectáculos de Coco que hicimos por 2 años, que se llama No vote por mí. Estamos hablando del año 1900. Lo logró, nadie votó por él. Nadie votó por él. Lo logró, nadie votó por él. Estamos hablando del año 88. 88, principio del 89. Y ahí partieron los Venegas y hasta ahora. ¿Cómo era hacer humor en esa época, en la época de la dictadura? ¿Era difícil, más fácil, más...? Mira, no te diría que más difícil. Afuera era más difícil. Acuérdate que quemaron la carpa de Badel, habían obras que eran muy criticadas por el bando pinochetista. Había persecuciones, indudablemente, hasta el 80 y tanto, ¿te acuerdas? Cuando hubo una amenaza muy fuerte sobre algunos actores, de amenaza de muerte incluso. Pero también había críticas desde la izquierda, como que ustedes hacían obras como más... Los que trabajaban en obras más como Vilar, todo eso, ¿no eran criticados? Claro, sí, seguramente, pero a mí me importa un carajo. No, yo me tengo que ganar la vida. Y yo he tenido... Mira, yo he sido siempre un hombre de izquierda, lo tengo que reconocer. Pero tengo también muchos encontrones con la gente de izquierda. Me imagino, sí. Imagínate, en el tiempo de la Unidad Popular había que enfrentarse con los cabezas calientes, comandados por el senador Altamirano, ¿no? Los MIR, digamos,
lo digo francamente, hubo que enfrentarse durante los 1000 días de Allende con los 1000 que querían la revolución. Y la revolución es una cosa que no se habla, la revolución se hace. Y ellos hablaban y hablaban de la revolución. Después vino Pinochet, nos barrió con un montón de balas y no hubo ninguna respuesta. ¿Y qué hubo? Hubo represión, hubo gente desaparecida, o sea, hubo puro dolor. De revolución, nada. Entonces, yo siempre he tenido problemas, ¿ah? He tenido con un pariente tuyo, acabo de tener problemas, con el Catapilco Enríquez. ¿Ah? Con Catapilco Enríquez he tenido problemas porque yo soy un concertacionista de siempre, también lo tengo que reconocer, y me parece que Marco Enríquez fue una mala jugada. Dime, cambiando de tema tan bruscamente, volvamos a Los Venegas. Volvamos a Los Venegas, bien. ¿Estaban los personajes ya delineados cuando tú llegaste a Los Venegas? ¿Estaban No. hechos? ¿O eran solo situaciones así como...? No estaba delineado. Lo que pasa es que entre mayo o abril, que empezaron a hacer el programa, y septiembre, octubre, que llegué yo, probaron a varios actores para que hiciera pareja con el pelado. Y parece que no, afortunadamente no resultó ninguno. ¿Quién estaba? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Realmente no me acuerdo. Y si me acordara no lo diría, porque sería muy feo. ¿Tú ya conocías a Gajardo de antes? Sí, lo conozco a Gajardo desde el año 66. Ah, eran todos, ya se conocían. Sí, conocidos. Fundamentalmente por la cosa política. Porque Gajardo estaba en Concepción. Sí. En el Teatro Universitario Concepción, junto con otro que trabajó en Los Venegas también, Fernando Farías. Sí. El que golpea la... Sí, que es muy simpático, que hacía el señor Retamales. No, a Gajardo lo conozco de aquellos años fundamentalmente por la cosa política. O sea, era un núcleo izquierdista en Los Venegas. Un núcleo, y sigue siendo. Sí. Sí, sigue siendo. Era un núcleo izquierdista. Y mira, qué bueno que tocaste ese tema, porque cuando aparecen Los Venegas, aparecieron, no se olviden, estamos hablando del año 89. Todavía el señor Pinochet mandaba en este país. Por lo tanto, aparecieron muchos críticos. Contra Los Venegas. Contra nosotros, porque sabía, el pelado Gajardo, la Mónica Carrasco, algunos exiliados, yo y otros más. Entonces dijeron, pero ¿qué esta manga de comunistas que van a hacer ese programa? Es decir, es un recuerdo de la Unidad Popular, dijeron. Nosotros nos hicimos los lesos y pasó. Y después como que simbolizaron bastante la transición. Cuando el nuevo TVN fue bastante simbolizado por Los Venegas. ¿Tuviste conciencia de eso? Sí, la verdad es que no tuve mucha conciencia porque yo voy a Los Venegas, debo reconocerlo. Yo soy un tipo que no profundiza mucho este tipo de cosas, te lo digo francamente. A mí me pasan los 5 libretos, yo los tomo, los rayo, los aprendo, trato de crear alguna cosa distinta y voy y lo hago. ¿Improvisas mucho? Bastante. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Inventas por ahí mismo? Sí, pero hay que improvisar con medida. ¿No? Porque los muchachos que están en la dirección en este momento saben de que si yo doy un pie que no corresponde y que ellos no saben, les voy a crear un problema. Entonces, al improvisar hay que improvisar en el centro del Parlamento, no hacia el final, porque el final el director de televisión lo tiene preciso para cambiar de cámara. Entonces, improvisamos con medida. ¿Cómo fue la simbiosis de todos los personajes? Tuya con el pelado, ¿empezó desde el primer minuto? Del primer minuto, sí. Que había como una... Sí, y que él es el responsable, él es el tipo decente, él es el tipo cumplidor, él es el buen marido, el que no sale. Y yo soy todo lo contrario. Pero él siempre está atraído por ti, quisiera ser como tú. Es que, claro, es que siempre pasa. Siempre pasa eso. Es decir, cuando hay un tipo responsable, tiene un amigote. Que el amigote, el bueno para la jarana, para el copete, y que lo lleva a los malos pasos. Y por eso que este tipo de personaje, como hago yo, es odiado por las señoras. ¿Sí? Claro. ¿Te ha tocado? No me ha tocado, pero yo sé que muchas mujeres dicen, oye, ese tipo. ¿Por qué? Porque sacas al marido de la casa, lo hace llegar tarde, le presentas mujeres que tratan de tú, que beben alcohol. ¿Cuán jaranero es el Moncho? Muy jaranero. Sí, pero así... Con todo. Yo creo que la única gracia que tiene el Moncho es que no se droga. Yeah. Sí. Pero nunca ha probado,
nunca... No, Adriano Castillo sí. Sí, sí, imagino, Sí. sí. Pero el Moncho nunca, ni... Moncho nunca. Ni, No, no. ni marihuana. No, ni marihuana, ni... Sí, marihuana creo que una vez nombramos de que... ¿Sí? Con el pelado, sí. No, y otras cosas, oye, que me estaba acordando de una tontera. Cuando hablaste de improvisación, me acordé de una improvisación que hicimos una vez con el pelado, que dejó la escoba en todo ese sector de Aconcagua, Ya. ¿eh? Y específicamente por lo que les voy a contar. Estábamos haciendo una conversación así con el pelado, hablando de los temas domésticos, y de repente el pelado, no sé por qué, se le ocurrió a preguntarme, compadre, ¿usted se hizo el examen de próstata? Entonces dije, ya, sí, compadre, le digo, sí. ¿Y con quién se lo hizo?, me pregunta. Y yo recuerdo a un actor de origen árabe con el cual yo había trabajado hace años, que se llama Cristo Cucumides, que tiene unas manos de este volado y unos dedos como chorizo, oye. Entonces se me ocurre decirle, sí, me lo hice con el doctor Cristo Cucumides. El pelado Que lo conocía. se fue para adentro, por supuesto, se fue para adentro y volvimos con el texto que estaba escrito. Ya. ¿Viste? Y pasó. Después de 2 años me enteré que al yo hacer esa broma, cuando salió el programa al aire, en toda la zona de Aconcagua, Palmilla, La Cruz, Ya. donde Cristo Cucumides era gobernador, había quedado la escoba. Porque cuando yo digo eso, dicen que se sintió una risota así. ¡Oh! Imagínate un doctor con unos dedos de... No. Este es primo de Miguel Litín. Este primo, claro, este es Cristo Cucumides Litín. Claro. Y Litín es Miguel Litín. Miguel Litín Cucumides. Sí. Imagínate cómo están entrelazados ahora. Sí. Dime, ¿y las relaciones nunca se quiebran después de 22 años con esa familia, esta especie de familia paralela que tiene? La verdad que hemos tenido muy poco Muy poco momentos así de discrepancia. ¿Sí? Sí. Al principio tuvimos alguna discrepancia en torno a cómo enfrentamos el asunto de la plata. Ya. ¿Eh? Porque todo programa de televisión siempre parte con un presupuesto realmente bajo, ¿no? Generalmente muy bajo, ¿no? Al tener el éxito que tuvimos el primer año, indudablemente que yo empecé a decir, bueno, es el momento de dar un salto, ¿no? Dimos un saltito, no salto, Ya. un saltito. Ya. Después dimos otro saltito. Entonces, en esos saltitos, ¿no? Hemos tenido algunas divergencias, pero yo he estado siempre de acuerdo con el pelado. ¿Ah, sí? Sí, marchamos siempre de ¿Sí? acuerdo. Sí. Hay otra gente que quiere más, siempre la gente quiere más, pero en la medida que el programa siga siendo bueno, bonito y barato, nos vamos a mantener durante 50 años en la televisión. ¿Y ese es el sueño? ¿Te gustaría? A mí me gustaría, por supuesto. ¿Qué pasó con el memito? El memito llegó a los 10 años, un chiquitito, ¿no? Empezó a crecer, llegó a los 18, dio la prueba de aptitud académica, creo que dio prueba de aptitud, sí, prueba de aptitud académica, un muy buen alumno, estudió ingeniería civil en la Católica, se recibió de ingeniero civil y trabaja en una forestal en un puesto de gerencia. Ah, y no quiso seguir. No, yo creo que no es que no quiso seguir, nosotros no lo dejamos seguir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por Porque qué? yo me acuerdo que cierta vez por ahí, por tercero de ingeniero civil, de ingeniería civil, perdón, me dio la impresión que estaba como dudando entre ser ingeniero civil o actor. Ya. Yo le dije, pero vos estás huevón, pero ¿cómo se te ocurre? Weón? ¿Cómo se te ocurre que vaya a tener esa disyuntiva? No, sé ingeniero civil, weón, que vaya a estar haciendo morisqueta como todos nosotros, payasos de porquería. ¿Pero por qué si tú no te ha ido mal con eso? No, a mí no me ha ido mal. No, sí, no. Pero no. Es que además, esto entre nosotros, yo creo que el memito no es buen actor. No es buen actor. Él es un chico bueno, así como ustedes lo veían. Así era él. Un chico de la Católica, un chico bueno, y llegó a los 26 años y todavía era el chico bueno que yo conocí siempre. Entonces, eso no es ser actor. Pero era ya casi como un hijo tantos años con él. Sí, pues, casi como un hijo nuestro. No, yo le recomendé eso seriamente. Le dije, no, sé ingeniero civil. Sería una manga de actor. ¿Y cómo no. lo resolvieron en la serie?
Lo mandamos a Osorno a trabajar. Sí, a Osorno. Está trabajando en una forestal en Osorno. ¿Sí? Vamos a ver una escena de los Venegas para seguir sí. con el tema. No sé qué temporada es eso, sí. Escena de los Venegas. Vamos a tratar de adivinar. ¿No sabrá, compadre? Llegamos a un acuerdo con la señora Guillermina. ¿Va para retirar la demanda? Siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. ¿Cuál requisito? Bueno. ¿Se lo digo yo, señorita? Bueno, sí, ahora empieza. En primer lugar, tenemos que pagar los gastos médicos y de rehabilitación de la señora Guillermina. ¿Qué? ¿Pero qué señora Guillermina? No entiendo, ¿qué? La señora Guillermina es la que nos demandó, por señora Se Tamayo. rompió la pierna y el brazo, que no entiendo. Bueno, ya dije, tenemos que pagar los gastos médicos de rehabilitación de la señora. Y segundo, tenemos que pasarle un billete como compensación de todo lo que ha perdido tejiendo normalmente. Eso era. Sí, ¿No te acuerdas qué temporada era? esa temporada debe ser la temporada del 95, por ahí. Sí. Hace más de 10 años. Sí, imagínate, ¿vieron el pelo que tenía yo? Negro. Negro, y la barba negra. Ahora me la tiño. Sí, sí, es cierto. Bueno, y ahí está Fernando Faría, que es un actor cómico así también por Sí. antonomasia. Que... Y ese es su personaje. en la Fernando Faría es así. Es así fuera. Ese es así. Eso yo me he notado, porque una vez me acuerdo en un viaje en Buenos Aires me encontré como 5 veces con el Pelado y la Mónica. Estaban ahí, nos encontramos y estuvimos perdidos en el mismo aeropuerto. Y era impresionante verlos porque eran exactamente igual que en la televisión. ¿Sí? Y yo les pregunté, además, y me dijeron que con el tiempo se iban transformando cada vez más en los Venegas. Que cuando empezaron no eran tan parecidos a los Venegas como... ¿Te ha pasado también un poco a ti eso? No. Yo sigo siendo el mismo siempre. Los personajes no me dominan. No. No, en absoluto. Es decir, me hubiese gustado en alguna época de mi vida ser más irresponsable, pero no. Nunca lo pudiste hacer. No. Es que la tradición del colegio, sobre todo, te pesa demasiado. Y la tradición de... Tus compañeros de generación también te presionan mucho. Son todos ministros y cosas así, ¿no? Son todos médicos, ingenieros, son unos señores venerables. Pero al Moncho también le habría gustado estar casado con la mujer que está casado, tú. Por supuesto que sí. O sea, Y yo creo que a todos los admiradores del Moncho le habría gustado estar casado con la Beatriz. Sí. ¿El Moncho ha evolucionado con el tiempo o sigue siendo exactamente igual? ¿El tiempo lo ha cambiado? Ha cambiado un poco. ¿En qué sentido? En el sentido de que de ser ese contadorcillo, ¿no? De ese empleado menor administrativo de la empresa, ha llegado a ser periodista. ¿Ah, sí? Estudió, claro, ahora actualmente es periodista. Porque Ahora, aprovecho para vago. Estudió periodismo y ahí trabaja en un diario comunal, ¿sí? Y espera dar el salto hacia los diarios de circulación nacional. Ah, ya, o sea, Sí. ha tenido un cambio. Sí, ha tenido un cambio. Y como ha envejecido, se ha puesto más serio, ya no hace tanta lecera, se tiene que cuidar, Ya. igual que el actor, porque yo creo que después de los 50 la jarana la tiene que controlar más, ¿ah? Tiene que tener más cuidado con la jarana, porque si no el cuerpo a los 60 te pasa la cuenta. ¿Se casó alguna vez? Se casó primero con el Shlomi Beitelman, Ah, sí. con la cual tengo 2 hijos, Ya. 2 hijas. Y posteriormente me casé con la Magdalena Maxineff, la peluquera, ¿se acuerdan? Sí. La peluquera, una que hablaba muy arriba. Y tuve un hijo con ella. Ah, o sea, tienes 3 hijos. Tengo 3 hijos. 2 hijos con el Shlomi y un hijo con la Magdalena. O sea, debes pagar bastante. Bastante. Aunque las niñas con el Shlomi ya crecieron bastante. Ya. Entonces ya no hay que pagar pensión alimenticia, pero el Shlomi no me la cobro igual. Ah, ya, porque... Sí, me la cobro igual, sí. Y la Magdalena, lamentablemente, una bella y buena actriz, un día desapareció. ¿Cómo? Salió del programa. No hizo Nunca he más. sabido por qué, fíjate. ¿Pero por qué? No sé. No le gustó. No tengo idea. Un día salió... hiciste? No, mira, no. Nos casamos y nos casamos en una iglesia de piedra en Lampa, Yeah. que eso duró para 2 capítulos el casamiento, ¿no? Ya. Tuvimos un hijo, tuvimos 3 o 4 sets en el programa. Yeah. Teníamos la peluquería, teníamos un living y el dormitorio. Tuvimos un hijo, qué sé yo, y de repente el padre de la Magdalena aspira a la presidencia, ¿te acuerdas? Ya, sí. Manfred. Sí. McNeff. Y yo creo que ahí pasó algo. Ya. Ahí pasó algo porque a la temporada que viene la Magdalena ya no estaba ya. Para los actores es un sueño trabajar ahí, ¿o no?
¿Para los actores? Sí. Sí, por supuesto. O sea, es decir, hay algunos que lo miran en menos el programa. Yeah. ¿no? Lo miran como debajo de la pierna, porque lamentablemente nuestros colegas actores son así. ¿no? Hay algunos que se creen que están en la creme de la sociedad y en la creme de la ola, porque hacen 2 o 3 papeles en las teleseries. ¿Viste? Y se creen importantes, se creen estrellas, no miran en menos a los demás. Entonces, de repente, a alguno que le digan, oye, tenés que ir a trabajar a Los Venegas, ¡ah, qué lata! Ese programa de clase media, ¿viste? Ese programa que ven las nanas. Porque eso me ha pasado muchas veces. Me he encontrado con algunos pitucos, que me han dicho, oye, qué genial tu personaje. De hecho, me río con él. Cuando paso por la pieza del empleado me quedo un rato mirando. Siempre es divertido, sobre todo en los aviones me pasa esa cuestión. ¿Sí? Sí, siempre me encuentran tan simpáticos y cuando pasan por la pieza de emplea me logran ver. Paralelamente con Los Venegas, tú haces obras Sí. de teatro, comedia en general. Sí. Hago comedia y monto comedias con actores conocidos como la Soledad Pérez, Osvaldo Silva, la Carolita Oliva, la Carola Redondo y otras chicas buenas mozas. Y todas con curvas. Todas con curvas porque yo trabajo mucho en la lencería. Yeah. Sí, es decir, las chicas tienen que salir con muy buenos calzones y sostenes. ¿Viste? ¿Por qué? Porque generalmente en el segundo acto están en pelota. ¿Ves? Por supuesto. Porque eso es lo que llama la atención y eso es lo que hace... ¿Y el tercer acto qué? En el tercer acto no. Al tercer acto no hemos llegado todavía. Ya. No hemos llegado. Pero eso es lo que hace que se vendan, ¿no? Que se vendan las obras, porque a la gente le gusta, a los hombres les gusta ver a mujeres bonitas, si eso no hay vuelta. Sí. ¿no? Entonces yo pongo la parte divertida, digamos. ¿Y los personajes que haces ahora son variantes del compadre Moncho o son distintos? No, son variados. Sí. Ninguno se parece al compadre Moncho. Hay por ahí uno que se parece un poco, pero en general no se parecen al compadre Moncho. Son personajes de comedia liviana, ¿sí? Como la que hacía Lucho Córdoba, que mencioné antes, y que llega muy fácilmente a la gente porque la gente en estas épocas de crisis, de grandes dolores, de problemas, lo único que quiere es ir al teatro, reírse un rato y irse para la casa. Ahora, yo no reniego del otro teatro, el teatro serio, el teatro importante, el teatro trascendente, que tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber, por supuesto, y el teatro del absurdo, y el teatro político ya no hay, ya, pero toda esa gama de teatro tiene que existir para que ustedes, que son espectadores, puedan elegir. ¿Y tienes ganas de volver alguna vez al teatro, a ese teatro serio o no Sí. o no tienes ninguna tentación? Lo he dicho muchas veces, ¿no? Antes de mandarme cambiar de este mundo, me gustaría hacer nuevamente teatro clásico. Yeah. Sí, porque, como les dije al principio, el teatro clásico es de una calidad de texto elevado, grande, da gusto decir esos textos, ¿no? Y montar aquellas situaciones. Quiero hacer eso y quiero, en lo posible, hacer una buena película. No la he hecho. ¿Has hecho alguna película? Sí, hice una película muy mala, Gente Decente. Ah, ¿cómo es? Sí, bueno. de un condiscípulo del Nacional, Bierik. Yeah, sí. Sí, muy bien intencionado, pero el texto no estaba bien trabajado. Sí. Y el elenco era bastante bueno, porque estaba la Katy Uberman, estaba la Viviana Rodríguez, Luciano Cruzcoque, el ministro, Pancho Melo. No, el elenco estaba, pero muy bien. Yo me acuerdo que hacía un conserje de edificio que se quería parecer a Don King. ¿Ubican a ese promotor de boxeo? Don King. Entonces me peinaban así con gel, ¿no? Y la manía de este conserje era vestirse en Armani. Entonces todo lo que ganaba se lo gastaba en Armani. Mira el personaje raro, Sí, pero esos personajes raros me tocan a mí. Siempre, sí. Siempre. Incluso cuando estuve trabajando en doblaje hace algún tiempo, Sí, John Garfield. hacía el dueño de Garfield. Sí, John. John Arbuckle, que en castellano era John Bonachon. John Bonachon. Sí, yo hacía eso. Bueno, incluso cuando hice doblaje, toda esta gente que maneja el asunto de los doblajes, le daba por darme personajes o con barba o cabezones. Porque pensaban que... No, sí, qué estupidez, po. Sí. Sí, un doblaje, po. Me acuerdo que una vez, en una película francesa,
a un homosexual francés le habían pegado. Yeah. Entonces salía todo vendado, ¿viste? Entonces en francés decía, oh, me pegaron. Y yo lo doblé al castellano, dándole cierto toque así, amariconado, ¿viste? Y me dijeron, no, estás loco, Adriano, no, tu voz, no, tu voz nomás. Entonces al final me aburrí. ¿Te aburriste De del repente doblaje? me aburrí de los doblajes. De repente un bandolero en una de estas teleseries brasileñas, un bandolero brasileño, ¿viste? Que hablaba una cosa así, y hablaba en portugués, qué sé yo, y pasaba la mujer y andaba quitando plata. Y qué sé. Yo, por supuesto, lo doblé en el mismo tono. ¿Qué va a hacer esa voz aguardientosa? No, Adriano, no. Tu voz no. Ah, ya vas a acostarse. Me cabrié. Sí. Vamos a abrir las preguntas al público, bastante sí. nutrido. ¿Tenemos un micrófono para...? Debe haber un inalámbrico de mano. También pueden hablar fuerte. Claro. Ya lo vamos a encontrar. Pero así, a voz en cuello. También puede ser, ¿eh? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hace unos 8, 10 años. Me preguntaste qué época, ¿cierto? Sí, hace unos 8 o 10 años lo hice. ¿Hiciste toda la temporada? Hice 2 temporadas. Ya. Y posteriormente a Céspede, que era el productor de ese doblaje, le quitaron el Garfield, sí. Y lo hicieron en México. Claro, lo empezaron a hacer en México. Incluso la película que hicieron, la doblaron en México y la embarraron. Porque yo no digo que me hubiese correspondido hacer ese doblaje en la película, pero yo creo que donde se equivocaron fue que la voz de Garfield, que la hacía un actor chileno que se llama Sandro Larenas, no debieron cambiarla. No, es una voz perfecta para el gato. Era igual el gato. Sí. Igual, maravillosa. Y Jim Davis, el encargado, el dueño, el dibujante, le había prometido a Sandro de que él iba a hacer todo eso. Pero después el asunto de la plata siempre es importante. Y en México trabajan barato. Sí. Además están al lado. Sí. Ahí está el micrófono. Preguntas. Hola, ¿qué opina de que entre los chilenos y sobre todo en la juventud se admire tanto a un personaje como el compadre Moncho, siendo que a pesar de que es súper carismático y todo, el tipo es un cretino? Porque no, es que en el fondo el compadre Moncho representa lo peor de repente del chileno medio, que es Barça, que abusa de la bondad de su mejor amigo, que pasa a lo mejor metido en la casa, a lo mejor abusando de la confianza. A lo mejor fue un poco extremo, pero el asunto es que... Sí, sobre todo lo del cretino. Pero el tema de fondo es que la juventud chilena o que el chileno medio admire a un personaje que en el fondo lo más trascendental de los Venegas sea el Barça y el Patú. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, es que eso te revela de que el chileno lo único que quiere es no trabajar, pasarlo bien, porque somos así, ¿no? Indudablemente que si fuéramos todos así, este país andaría como la mona. Pero yo creo que... No anda así. ¿Ah? No anda como la mona, como sabes. No, pues no anda como la mona. Oye, yo creo que el atractivo de este personaje es una cosa bien rara, que algunos amigos sociólogos lo están estudiando, porque todos tienen esa preocupación que tú manifiestas. Como un tipo que tiene más bien cualidades, entre comillas, negativas, puede tener tanta llegada con los jóvenes sobre todo, ¿no? Entonces, en este momento hay alguna gente estudiando el tema, lo digo en serio. Y yo creo, en mi opinión muy personal, es que los jóvenes ven en el personaje una simbiosis entre el personaje mismo y el actor, ¿sí? Yo creo que a los jóvenes les llama la atención, a los hombres,
en mi teoría respecto de los hombres. A los jóvenes les llama la atención este balsa casado con la tremenda mina que yo tengo. Entonces dicen, ¿cómo lo hace? Lo pasa bien, copete, mina, y más encima la mina que tiene en la casa. ¿Entiendes? Yo creo que ahí hay un atractivo. Hay una especie de sueño del pibe, que yo creo que cada uno de ustedes quisiera tener una bebé argentina metido en la casa. No, depende. Eso es más o menos lo que yo creo. Hola. ¿Sí? Yo quiero preguntar con respecto a, como tú dijiste que al principio cuando empezaron a hacer los Venegas, que llegaron a la productora y que les pidieron una familia de clase media, bueno, ya después se fue Pinochet y empezó la etapa de la concertación, y yo siempre he encontrado como en los Venegas un modelo, entre comillas, de lo que la concertación quiere de las familias de clase media en Chile. Onda como que, no sé, partieron súper humildes, después mostraron, no sé, pues cómo han agrandado la casa, cómo salen adelante cuando la esposa del pelado es transportista. Y como que siempre han sido un emblema de la concerta, es lo que he encontrado. ¿Tú crees que va a haber algún cambio ahora? No creo. No creo que haya cambio. Yo creo que al contrario, vamos a seguir siendo un emblema de la concerta. Porque, en verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Es decir, tanto los libretistas, no Chile Films, que es una empresa privada que no tiene nada que ver con la concertación, pero los actores, los libretistas, nosotros, es decir, nuestro gremio, es fundamentalmente de este lado. ¿No? Esa es la verdad. Entonces, no creo que vaya a cambiar la onda de la familia, sinceramente. ¿Pero no le van a pasar cosas con este nuevo gobierno a la familia? No lo sé. ¿No se van a adaptar a los nuevos tiempos? No lo sé, realmente no lo sé. Yo creo que vamos a seguir iguales, como nos han visto hasta ahora, con algunos personajes distintos, pero fundamental, la característica fundamental de la familia se va a mantener igual. No creo que de repente aparezcan trabajando el pelado y Moncho en un ministerio. No se me ocurre. Y la verdad es que aprovecho de rendir un homenaje a los libretistas de los Venegas, porque ahí están los grandes creadores del programa, que nunca se nombran, parece que a nadie le importa, pero los libretistas han sido los fundamentales para mantener este programa en el aire. Más preguntas. Quería saber si alguna vez el compadre Moncho devolvió la plata que le han prestado. Sí, algunas veces la devuelve, porque yo exijo, ¿no? Porque a los libretistas yo les digo, oye, está bien, este gallo es balsa, no devuelve la plata, tiene esta serie de cualidades negativas, pero de repente también tiene que hacerle una caucha al pelado, le tiene que devolver la plata, tiene que hacer algo por el pelado, no puede ser un gallo siempre tan pechador, tiene que llegar con un kilito de jamón de repente a la casa, no hacer todo pechar. Y me hacen caso, y a veces he devuelto la plata, sí, a veces sí. Hola, bueno, Hola. quería hacer una... Usted mencionó el personaje del Memito. Yo tengo una duda porque los Venegas tenían 2 hijos además de la Paulita. Quería saber si él es el otro hijo o si no es el que pasó con ese segundo hijo que no apareció más en la serie. Un segundo hijo, no sé, a lo mejor te está confundido. El pelado con la Mónica, o sea, con la Silvita, tuvieron 2 hijos. La Paola, ¿cierto? Y el Memito. No hay más hijos. Esos son los 2. Por eso, pero el Memito no, o sea, yo veo la serie y todo, y el Memito después nunca más apareció, la Paulita se casó, tuvo la hija. Entonces, ¿qué? ¿Es lo que usted contó, que se fue a Osorno? Él es el Memito. Sí, el que se fue a Osorno es el Memito, claro. Y apareció por ahí una hija del Memito. Una chiquitita, porque siempre es bueno en la familia tener una persona chiquitita y tener una persona muy mayor. La teníamos hasta hace poco con la señora que ustedes vieron, la Cirildita, la Yoyita Martínez, y ahora la tenemos con la Peggy Cordero, ¿no? Y la chiquitita la teníamos con una chica que se llama Rayén, que hacía de hija del Memito, o sea, nieta del pelado. Es decir, nosotros tratamos de llevar la familia como realmente son las familias en Chile, lo que les va pasando.
Y a través de 22 años van pasando todas estas cosas, van apareciendo nietos, los hijos se van separando, hijos se van del país, etc. Hola, sabes que hace tiempo un compañero te hizo una entrevista, un reportaje de ti. Y yo leí el reportaje y tú hablabas como de teorías sobre las mujeres. Entonces, más o menos aludiendo a lo que habías dicho al principio, ¿cómo conquistaste a...? Por saber. ¿Tú quieres tocar el tema conquista de las minas? Bueno, vamos a tratar de ser muy breves porque no es hora de almuerzo, oye. Sí. Es hora de almuerzo. No, pero mira, realmente yo creo que para conquistar una mina de ese calibre, ¿no? hay que hacer algunas cosas como, primero, para conquistar cualquier mina, no hablemos de mina de ese calibre, cualquier mina, tenés que destacarte. De alguna manera, como sea, le tenéis que llamar la atención. Si esto somos del reino animal, hay unos pájaros, oye, que para llamar la atención de la hembra hacen unos nidos con unas hojitas y unas parriles, le agregan unos celofán de colores. Lo mismo nosotros. Tenemos que destacarnos de alguna manera, o en los estudios, o jugando fútbol, o el tipo que sabe contar bien un chiste. La cosa es que la mina se dé vuelta y te mire, y se dé cuenta que tú existes. Una vez logrado eso, ¿no? Ahí empieza el verso, ¿viste? Tomemos un café, yo te acompaño, ¿qué te pasa que estás tan triste? Yo te soluciono el problema, ¿viste? Y ahí te vas acercando. Porque no hay cosa que le guste más a las mujeres que la resolución de problemas. Una vez, fíjate, estaba con una actriz actuando en Algarrobo y de repente se cortó la luz. La ampolleta se echó a perder en el camarín. Yo abrí mi maleta, saqué una ampolleta y la puse, volvió la luz. Y una de las actrices me mira y me dice, Adriano, cásate conmigo, cásate conmigo. Es decir, eso es importante para la mujer. Tener un tipo... O sea, que andar siempre con una ampolleta en el maleta. Siempre una ampolleta en el bolsillo. Oye, las mujeres quieren apoyarse en uno. Aunque sean muy importantes, sean grandes profesionales, la presidenta de la República, necesita un tipo sólido en el cual apoyarse. Entonces, además de destacarte, tenés que ser un gallo sólido, un gallo que resuelva problemas. La Beatriz, por ejemplo, estábamos partiendo nuestra relación y la había problemado un día y le dije, ¿cuál es el problema? No, había un tipo que la molestaba por teléfono, qué sé yo. No te preocupes, yo lo arreglo. La vez que llamó, yo hablé con él, me junté con él y se acabó. Y se acabó el problema. Esas son las cosas que hay que hacer, ¿viste? Y fundamentalmente el buen trato, ¿no? A las mujeres se les trata bien, siempre. Siempre hay que tratarlas bien, ¿no? Y nunca se van a ir de tu lado. Pero fundamentalmente hay que ser muy sólido. Ellas necesitan un gallo sólido en el cual apoyarse, protegerse, sentir seguridad. Eso debe haber hablado en esa entrevista que le diste tú. ¿Mm? Sí. Hola, acá por acá. A ver, tenemos dos. Hola. En teatro, ¿qué papel te gustaría haber encarnado? ¿O qué podrías encarnar, hacer en una obra de teatro? Como dije delante, me gustaría volver al teatro clásico. Y la verdad es que me gustaría hacer podría haber hecho un Rey Lear, un Hamlet, una cosa importante, grande, en teatro clásico. En términos de personajes, sí, eso me interesa. O bien, hacer La muerte de un vendedor, que es un gran personaje. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque para hacer La muerte de un vendedor necesita un presupuesto más o menos importante. Y además no hay interés, no hay público para ver ese tipo de obras. Pero ya va a volver, ya va a volver. Ahora sí. Yo le quería hacer una pregunta, así como volviendo al tema más personal, un poco más dramático, que ocurrió hace poco con la pérdida de una semejante actriz que trabajaba con ustedes en Los Venegas. Quería saber cómo fue el cambio, cómo se vivió la pérdida de esta actriz. La Yoyita Martínez. Sí, la Yoyita Martínez. Sí, fue bastante duro, ¿eh? Pero lo más duro no fue la muerte, fíjate. Lo más duro fue verla deteriorarse, verla marchitarse. Porque una actriz tan
tan agradable como ella, tan divertida, tan chispeante, verla deteriorarse, eso es triste, eso duele. Por ejemplo, ella murió el año pasado, pero hace unos 4 o 5 años atrás empezó a sentirse molesta con los libretos. ¿Por qué? Porque no se los podía aprender. Entonces tú vas viendo eso, vas viendo ese marchitarse del actor y eso duele. Al final teníamos que alejarnos de los libretos con la Yoyita e inventábamos escenas. Como a ella le gustaban los caballos de carrera, al personaje, no a la Yoyita, al personaje le gustaba jugar a las carreras, y yo también soy jugador de carreras como personaje, bueno, y como actor también. Sí. Inventábamos escenas como, Yoyita, dime por favor, entra aquí y me dice, por favor, compadre, aquí tiene plata, juégueme tal caballo. ¿Te parece? Ya. Entraba la Yoyita, decía el Parlamento, yo le decía, no se preocupe, señorita, yo le voy a jugar. Ya, hasta luego. Y se iba. Eso era toda su participación. ¿Por qué? Porque no podía aprender más. Eso duele, eso entristece. Sobre todo cuando una mujer es muy vital, porque era extraordinariamente vital esa mujer. Yo la conocí hace 40 años, ella debe haber tenido unos 50 ya, y hice con ella La Pérgola de las Flores, y recuerdo que Tomasito lo hacía Jaime Azócar, y yo siempre he sido muy amigo de ese rufián, y yo hacía el coronero, el que vendía corona en La Pérgola, y la Yoyita hacía una de las pergoleras. Y la Yoyita siempre con una broma en los labios, un chiste. Nosotros nos escondíamos en los recovecos del teatro y la saltábamos. Nos saltábamos encima. Ya vieja, le decíamos, te vamos a violar. ¿Dónde? Decía ella, ¿en el camarín de usted? ¿En el camarín de usted o en el camarín mío? Es decir, una vieja fantástica. Entonces, ver a ese ser humano deteriorarse es triste, realmente, es triste. Y ya al final no pudo trabajar, ya al final no nos conocía, más triste todavía. La muerte es como un bálsamo, fíjate, fue un bálsamo. Y al programa le hizo un daño tremendo, porque era un personaje muy querido, sigue siendo muy querido a pesar de que no está. Y lo hemos reemplazado en cierta medida con la Peggy, que ha caído muy bien también, pero es otro tipo de señora. Hola. Hola. Son 2 preguntas. La primera es, ¿te declaras actor o humorista? Y la segunda es, como actor o como humorista, ¿qué modelo chileno, como de persona, tienes a seguir o...? No, mira, yo humorista no soy, porque el humorista o es un contador de chistes o es un contador de historias divertidas. No, yo no cuento historias. Bueno, cuando hago Café con Ser, sí, de repente cuento chistes y me las doy de humorista. ¿Sí? Pero yo creo ser un comediante, un tipo que hace comedia. Y en verdad, entre los humoristas, trabajé con Coco, que es un humorista muy serio, y me dio un gran gusto trabajar con él y lo pasé muy bien, y además me pagó muy bien. ¿Sí? Y como comediante, no, la verdad es que no tengo modelos. Mis modelos son más bien extranjeros. Es decir, los buenos comediantes ingleses, franceses, eso podrían ser mis modelos. Dos últimas preguntas y nos vamos. O una. O una. O media. Un cuarto. Hola, buenas tardes. Hola. Nada, que quería preguntarle, como usted había dicho, como la pregunta anterior del tema político de los Venegas, que era como una familia insigne de la Concertación, ahora con el nuevo gobierno de Piñera, no sé, no sé si la familia va a cambiar algo, no sé, espérate, no, si va a pasar, no sé, de ser una familia esforzada a una familia emprendedora, por ejemplo. Es como algún cambio, nada. No, yo como de los directivos del canal. No creo, oye. No creo que la dirección del canal cambie mucho, te lo voy a decir francamente. Yo no veo grandes cambios en esa área. No creo que se nos pida ninguna cosa particular, ¿no? Ahora, el emprendimiento es
una cualidad no solo de Piñera y sus huestes, también es de otro tipo de gente. Entre la gente de la concentración también hay grandes emprendedores. Así que no creo que el canal nos pida algo especial para ponerse como a tono con el gobierno. No lo creo, sinceramente. Y además, si nos empezara a pedir, yo creo que entraríamos en problemas, en choque. Porque yo, y esto lo digo de forma muy personal, no estoy dispuesto a hacerle propaganda a nadie. A ninguno de los dos. En el programa ustedes jamás han visto propaganda política o nosotros tratando de que la gente piense de determinada manera. Nosotros nos hemos preocupado de los problemas puntuales de la familia, como es la droga, el alcohol, esos temas hemos tocado, pero no el tema político. No, nunca. Ni lo haremos. Ni siquiera tocamos temas que podrían hacer reír, como reírse de los homosexuales, de los cojos, de los ciegos. No, nosotros nos corremos. Jamás queremos hacer humor con ese tipo de temas. La última pregunta. Quería consultar. Tiene mala suerte con los micrófonos ahí. Mi pregunta iba a, usted mencionó que estudiaba familia de farmacia. Sí. Estando en la Escuela de Química y Farmacia, en cuarto, crearon en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile una escuela vespertina, destinada a todos aquellos actores que habían hecho teatro aficionado o teatro independiente o teatro universitario. Y como yo había hecho todas esas cosas juntas, me inscribí en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Estuve 1 año y medio y ahí fui contratado por la Universidad Técnica del Estado, una universidad que existía en aquellos años. Estoy hablando del año 67. Sí, estudié en la Escuela de Teatro de la Chile. ¿Fue como una especie de curso? No te escuché. ¿Era como una especie de curso eso? Sí, era una escuela de 2 años que impartía voz, expresión corporal e historia del teatro. Y me sirvió mucho, sobre todo los cursos de voz, muy buenos. Sí, me sirvió. Bueno, bien. No queda más que agradecerle su disposición y su presencia, y a usted nos veremos en una próxima oportunidad. No sé si les pasaron una hojita, ya, para que se mantengan informados de nuestras actividades, y gracias. No, gracias a ti por invitarme. Mm.